Primera vez en 16 años, la irrupción de la Libertad Avanza que le discute la clientela política y la posibilidad concreta, según los encuestadores, de yo diría, un movimiento nacional y popular, porque recordemos que parte del peronismo va efectivamente con Leandro Santoro, de poder salir victorioso en esta elección. Pero fundamentalmente creo que esos son los 2 o 3 elementos que marcan esta semana previa a una elección que va a ser importante, que va a tener impacto, guste o no. Me parece que ya tiene impacto. Desde el miércoles pasado, con la cuestión de ficha limpia, la cosa cambió, o al menos algunos casilleros se fueron moviendo estratégicamente, ¿no? Un fin de semana que no descansó ni Macri ni la casi renunciada Los Penato. En algún momento el sábado se especulaba que Los Penato no quería continuar con esa candidatura, ¿no? Ha sido muy tenso lo que ha dejado la cuestión de ficha limpia la semana pasada. El día viernes por la mañana también muchos movimientos en torno a la cuestión ficha limpia. Sí, en realidad Los Penato lo que le ha pasado también es que no le ha ayudado mucho algunas decisiones de la campaña. Y tampoco su jefe político Mauricio Macri ha sido muy generoso como segunda cuestión. En cuanto a la campaña, el hecho de haber elegido, por ejemplo, que una cámara te tome en un primerísimo plano al momento de la votación de ficha limpia, sin que ficha limpia estuviera garantizado, porque siempre dijimos desde estos micrófonos que ficha limpia era un tema que no tenía en la previa, días antes, y que se llegó a la votación sin que se tuviera sin que estuvieran los acuerdos definidos para decir si el proyecto iba en un sentido o en otro. Que en el marco de una campaña vos vayas a un canal de televisión, amigo, que para usufructuar políticamente un triunfo y que te prestes a un primerísimo plano de tu cara, del reflejo de tus expresiones, a partir de lo que se imaginaba, pero porque era el deseo, no porque efectivamente el dato político fuera ese, de que ibas a obtener un triunfo político con una situación muy particular como es la situación de una clara proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, eso es un error político. ¿Por qué? Porque al no tener los elementos seguros que te respalden en ese éxito que intentas mostrar, corres el riesgo de comerte un papelón. Y es lo que pasó con Los Penatos. Si además a eso le agregas que 24 horas después vas con Mauricio Macri, tu jefe político, hombre con muy escasa validez, con muy escasa, digamos, aceptación política en estos tiempos. Debe ser probablemente el dirigente político con peor imagen de la Argentina, Mauricio Macri. Vas a un canal de televisión, otra vez, amigo, y el propio Mauricio Macri reconoce que la elección la puede ganar Santoro, producto de la división que hay en las derechas argentinas, y te tiene sentado al lado, también eso es un error político, y es entendible el enojo de Los Penato porque se la ha, digamos, mal usado en términos políticos su figura, y me parece que indudablemente la sangre no llegó al río. Los Penato llevará la candidatura lo más dignamente que pueda, y habrá que esperar los resultados del domingo, donde no está todo definido ni mucho menos. Estamos hablando de esta cuestión porque claramente gana mucha agenda, ¿no? La elección en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También la iban a usar, si se quiere, como ordenador entre el PRO y la Libertad Avanza y algún posible acuerdo en provincia de Buenos Aires y demás. Me parece que esa cuestión hoy no está tan clara. En algún momento, hasta hace ¿cuánto? 15 días parecía encaminarse, y más la interna ahí en provincia de Buenos Aires entre peronistas, así que va a ganar mucha notoriedad esta semana, ¿no? Ordenadora va a ser, lo que nadie puede asegurar. Tal vez nosotros, tal vez en lo personal, lo hemos planteado acá, lo hemos escrito en Fundamentar, la idea de que quien gane y quien prevalezca dentro al interior de la derecha en esta elección va a definir el otro rol importante, como es lo que pueda pasar en un hipotético acuerdo al interior de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones. Si ese acuerdo primero existe, y si existen las condiciones
la va a imponer el que salga mejor posicionado de las elecciones. Recordemos que hay un sector muy importante del PRO que está interesado en ese acuerdo. Las caras visibles son Critias Ritondo, Santilli como representación del PRO, interesados en ese acuerdo. Al interior de la Libertad Avanza hay un interés muy marcado de que haya prevalencia de los candidatos exclusivamente, pero insisto, me parece que si aparece el escenario de una derrota de las derechas argentinas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más allá de quien salga segundo y que pueda articular como una especie de ordenamiento para lo que viene, la derrota sería para los dos, y ahí me parece que deberían poner las barbas en remojo si quieren seguir teniendo cierto peso en el futuro. Pero es una mera opinión que habrá que ver cómo se construye a partir del lunes de la semana que viene. Y ya nos metemos en lo que ha dejado el día de ayer, ¿no? Sí. Una jornada también muy intensa en materia política, más bien para legislaturas provinciales, ¿no? Lo que ha sucedido en 4 provincias el día de ayer. Sí, yo lo primero que hay que decir, me parece que es bastante ajustado el título de página 12 en el día de hoy, cuando habla de el triunfo de los gobernadores. No recuerdo el título exactamente cómo es, pero en referencia a un triunfo de los oficialismos de los gobernadores de las provincias. Indudablemente siempre hay una tensión. El día de los gobernadores. Bien, siempre hay una tensión con la nacionalización de las elecciones, fundamentalmente en aquellos que ganan y que tienen rebote o que tienen representación a nivel nacional. A mí me parece que es muy parecido el proceso electoral que se dio ayer en las 4 provincias con lo que vivimos hace algunas semanas atrás en Santa Fe. Sí, señor. Primero por el bajo nivel de asistencia, que es un hecho que empieza a todo, instalarse, ¿no?, de manera muy clara. Recordemos que tanto en Santa Fe como en estas 4 provincias de ayer las elecciones eran provinciales. Se discutían, eran elecciones de medio término, que tenían que ver con la elección de diputados, senadores, según el caso, y que acá, bueno, en Santa Fe teníamos el agregado o el convite de la situación de la reforma constitucional. Sucedió en algunas provincias que, como puede haber sido el caso de Chaco, donde ganó claramente el oficialismo, en alianza con la Libertad Avanza, pero que obtuvieron menos votos que en la elección del 2023. Dato también para tener en cuenta. El peronismo allí hace una buena elección, en términos de tener en cuenta que si bien históricamente ha ganado y ha ocupado la primera magistratura el peronismo en Chaco, viene de una elección donde en el 2023 perdió y obtiene un segundo lugar con 33 puntos sobre 45 que saca la alianza entre Esdero y la Libertad Avanza. Pero fíjate que en cada una de las situaciones, y me parece que el día de hoy va a ser prolífico desde la comunicación política del oficialismo a nivel nacional, del mundo libertario, en reivindicar un triunfo político que no es tal. El triunfo político más claro, obviamente, para la Libertad Avanza es lo que sucedió en la ciudad de Salta, donde obtiene un triunfo allí y puede reivindicar el acuerdo político con Esdero en Chaco, que siendo aliados obtuvieron un claro triunfo. Pero en San Luis ni siquiera hubo candidatos reconocidos oficialmente, y en Jujuy la elección ha sido bastante magra. Con lo cual, insisto con la idea de relativizar, la idea de nacionalizar los resultados. Sin Milei, ayer veía un graph en algún medio porteño que decía primera prueba de fuego para Milei. En realidad no, en realidad eso debe ser absolutamente relativizado porque, insisto, son elecciones donde las lógicas prevalecen las lógicas provinciales. Volviendo al ejemplo santafesino, uno toma los números gruesos de la general de Santa Fe y ve que lo que fue la candidatura de Mayoraz obtuvo un tercer lugar bastante lejos de lo que representó, un cuarto lugar, peleando allí con Granata el tercer lugar, bastante lejos de lo que fue el primer lugar que sacó Puyaro. Ahora, uno puede decir pésima elección de la Libertad Avanza en Santa Fe, pero en realidad su candidato a
a concejal y al departamento de Rosario para lo que fue para lo que es la reforma constitucional, me refiero a Alear, hizo una muy buena elección. Sí. Con lo cual, ¿con qué te quedas? Bueno, ahí lo que hay es efectivamente que Alear vinculó su figura a lo que representa Javier Milei, pero respondió específicamente mucho a una situación de la candidatura del propio Alear, porque si el apoyo fuera masivo y específico a la libertad de avanza, Mayoraz tendría que haber hecho una excelente elección o una elección pareja, y cuando uno mira los votos, y eso te lo da también la boleta única, el hecho de cómo el votante puede separar el voto. Si bien en el sistema anterior se podía cortar boletas, la boleta única te potencia esto de individualizar al candidato. Bueno, Alear tuvo un número, Mayoraz tuvo otro. Y no es que Mayoraz le corrió el cuerpo a mostrar su figura con la de Milei, ni mucho menos. Hubo una decisión clara de Mayoraz y de su gente de vincularse a la figura de Milei, y eso no rebotó. Bueno, acá en las provincias, en cada una pasa más o menos lo mismo. Suceden o aparecen situaciones provinciales que determinan en un sentido o en otro. La gran apuesta para entender, y que también puede ser relativizada muchas veces, es lo que puede pasar en una elección nacional como la de octubre, donde sí va a estar mucho más claramente expuesto lo que se opine o no del modelo nacional o del gobierno nacional, o de lo que se pretenda para transformar o para aplicarle una derrota en términos políticos, si se quiere. Estamos hablando con el señor Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamental. Nos visita en los estudios aquí de AM 1330, los estudios Alberto J. Lorente. Miguel, también ha sido una noche muy intensa en materia de redes para Javier Milei el día de ayer, reivindicando el trabajo de su hermana Karina. El jefe sube también una imagen ahí con inteligencia artificial de Karina Milei, incluso repostea en la red social X una publicación que hizo Juan Pedro Alear, bueno, un Javier Milei que nuevamente ha sido una noche muy, pero muy intensa, principalmente en la red social X. Sí, porque un estilo que ya nos ha acostumbrado el presidente. Porque en realidad, convengamos que ahí hay una interna muy marcada en el famoso triángulo de hierro que nosotros hemos planteado en algún momento en Fundamental, que el triángulo no es equilátero ni mucho menos, que tiene todavía un peso enorme y mucha influencia del propio Santiago Caputo, pero que hay una interna muy marcada en cuanto a cuál es la estrategia electoral que se construye para este 2025. Caputo, por su lado, lo que intenta es instalar un acuerdos donde aparezcan muchos propios del sector que le responde directamente a él, de estos sectores más juveniles, si se quiere, más jóvenes, que se reivindican como las fuerzas pertenecientes a las fuerzas del cielo. Y del lado de Karina Milei hay como una especie de articulación, si bien de proyectar el partido a nivel nacional, de construirlo a nivel nacional, de jugar más de acuerdo a ciertas lógicas, dependiendo de los escenarios locales. Entonces, ayer hubo una estrategia electoral donde se acordó con Esdero en Chaco y hubo un acuerdo que permitió ir en listas conjuntas, y hubo estrategias de sostener candidatos propios en Salta, donde, insisto, le fue muy bien. Pero hubo también una decisión del partido de no reconocer candidatos en San Luis, que los que se presentaron como libertarios hicieron una muy mala elección, creo que no superan el 7% de los votos, y en Jujuy, donde también se pretendió ir con candidatos propios, no se hizo una buena elección. Entonces, en ese juego sale algo más fortalecida Karina Milei a partir de esta decisión de ir, de ser mucho más flexible en algunas candidaturas, respondiendo a las necesidades del momento. Eso es lo que efectivamente reivindica Javier, y le reconoce esta jefatura a Karina Milei, que también se da con una situación muy particular, una dirigente que tiene también muy mala imagen de cara
a la sociedad, que puede construir puentes en cuanto a algunos intereses que tiene, fundamentalmente, insisto, no con el electorado o con lo que represente específicamente el PRO, pero sí con ámbitos, con en distintos lugares de la República Argentina, y que no le da para protagonizar ella por capacidad expresiva, por lo que representa su figura detrás del presidente, pero que trata de tejer y que, insisto, en algunos casos le puede salir a favor y en otros no. En lo que sí coinciden Caputo y Milei y Karina es en esta tensión con el PRO. Se debe zanjar con candidatos propios. Hay una apuesta muy firme de desgastar al PRO allí, fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es esa pelea que va a ver cómo se estructura a partir de lo que pase el domingo que viene, en lo que charlábamos al comienzo de esta charla, ¿no? Así que ahí me parece que lo que ha habido es un presidente que trata de reivindicar a su hermana, como siempre hace el presidente, yendo mucho más lejos de lo que efectivamente le da el cuero desde el punto de vista de lo que efectivamente pasó. Esto de pararse de una manera, aquel viejo dicho de dime de qué presumes y te diré de qué careces. El presidente presume determinado tipo de situaciones donde efectivamente no suceden de esa manera, pero es una forma de parecer fortalecido en términos políticos. Muy bien, bueno, ¿se queda un ratito más? Me quedo un rato más. Muy bien. ¿Cómo vivió la victoria del Charrúa el día de ayer? ¿Durmió la siesta? ¿Por dónde pasó el domingo? Dormí la siesta y vi los últimos minutos, los primeros 15 o 20 minutos, después el vino hizo su efecto. Muy bien. Tomado la comida, dormí una siesta y me levanté en los últimos 15 minutos y vi el gol y vi los penales, efectivamente. Muy bien. Usted sabe que el Charrúa tengo alguna partecita de mi corazoncito deseándole el éxito por haberme criado enfrente. Vienen dando lindas sorpresas, ¿eh? Viene dando lindas sorpresas, de tantas sorpresas hasta el propio técnico Teglia en algún momento cuando pasaron los penales parecía que estaba sorprendido porque esperaba que la definición fuera al revés, pero es una alegría. Me imagino, yo no vivo en el barrio, pero me imagino que en el barrio debe haber muchas alegrías. Y la vuelta de la vida tengo allá en General Lagos, donde yo vivo, me tocó un vecino a una casa de la mía, fanático del Central Córdoba. Mire usted. Así que el hombre viaja por todos lados. Si usted le presta atención, están las banderas que dicen General Lagos Charrúa. Sí. Es mi vecino que viaja con la familia. Sí. Pero bueno, una alegría para los que tenemos algo que ver con nuestra tablada querida. 8:20 de la mañana pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Seguinos en Twitter, @AM1330 Rosario.